Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Les doy la bienvenida a nombre de la organización Flora Tristán. Quizás algunos no conocen quién fue Flora Tristán. Nos hemos inspirado en esta mujer que vivió en el siglo XVIII en la Francia, donde el capitalismo estaba arrasando con todos los trabajadores, donde no había derechos de los trabajadores y donde ella fue una de las precursoras de lo que hoy se conoce la seguridad social, ¿no? Ella hablaba, por ejemplo, de que es importante de que cada trabajador aporte 1 franco al año, decía ella, ¿no? Para que así puedan construirse palacios obreros y así los trabajadores puedan gozar de protección, no solo ellos, sino también sus familias. Entonces, esos preceptos incluso han sido mucho más anteriores a los de Carlos Marx, ¿no? A los que conocen un poco todo lo que es la lucha de los trabajadores a nivel internacional. Entonces, nosotros nos inspiramos en esos principios de Flora Tristán, por eso es que lleva nuestra organización su nombre. Otro antecedente importante que quisiera que conozcan es que Flora Tristán es una organización que ha sido fundada en colaboración con nuestro colega Gustavo Rodríguez Cáceres, que en paz descanse, ¿no? Muchos tal vez ustedes lo han conocido. Él fue un acérrimo defensor de la seguridad social, ha estudiado a profundidad cómo funciona el sistema integral de pensiones, ha dedicado los últimos días de su vida a tratar de que esta información llegue a la población, pero han sido los esfuerzos, se han quedado a medias, ¿no? Porque él nos dejó el año pasado en junio. Hemos tratado de recuperar varias de sus reflexiones, nosotros, el equipo que conforma Flora Tristán, y ese trabajo con insumos y aportes de varios otros sectores de trabajadores es el resultado de la cartilla que tienen ahora ustedes entre sus manos y que está sujeto a poder ir mejorando, complementando, y es algo que hay que seguir trabajando, ¿no? Lo único que quiero decirles es agradecerles a todas las organizaciones, a las personas que están presentes acá, y simplemente transmitirles la idea de que necesitamos unirnos entre todos los sectores de trabajadores para defender la seguridad social en el país, ¿no? Así como vamos a quedar todos desamparados, no solamente como está la situación actual de los jubilados, sino los futuros jubilados, ¿no? Como mi persona o como los jóvenes. ¿Qué seguridad social les vamos a dejar a ellos y ellas? Con esas palabras, pues, les doy la bienvenida nuevamente y agradezco a la UMSA, agradezco a la CUT, agradezco a las diferentes organizaciones que han estado apoyándonos todos estos talleres en los que hemos estado participando. Agradezco todo su apoyo. Muchas gracias. Perdón, ahora le voy a dar la palabra a Carlos Salinas, que él es el secretario ejecutivo de la CUT. Bien, buenas noches. Saludar a los representantes de la Fundación Flora Tristán, a los representantes de las diferentes organizaciones, de los diferentes sectores, al doctor Marcelo Claros, ejecutivo de los docentes de Cochabamba, al doctor Nilson Valdés de Tarija, bueno, a las diferentes personalidades que están acompañándonos hoy. Lo veo a Carlos Calle, Alberto Bonadona, que son expertos en el tema de materia de seguridad social. Nosotros, como estamento docente a nivel nacional, hemos venido trabajando conjuntamente con nuestras federaciones ya desde hace un tiempo atrás. Fruto de ello es de que hemos presentado, obviamente, a través del sistema universitario un proyecto de ley para la modificación de la 065, que lo hemos venido socializando y lo hemos venido también discutiendo con los técnicos y con el personal de Flora Tristán, a la cual yo le agradezco muchísimo todo el trabajo que viene realizando en favor de la defensa de la seguridad social en todo Bolivia. Creo que es importante lo que decía Alexandra, la alianza entre los diferentes sectores es fundamental para poder lograr el objetivo. Hemos visto que ya han habido diferentes sectores que se han manifestado, que han comenzado a hacer algunas acciones aisladas, pero yo creo que lo fundamental aquí es de que podamos conformar un bloque de todos los trabajadores que pueda hacer una defensa realmente fuerte de los derechos que ya los hemos ganado, ¿no?
Entonces yo quiero volver a agradecer todo este trabajo. Nosotros desde el estamento docente a nivel nacional de todo el sistema universitario boliviano vamos a seguir siempre firmes en la lucha y en la defensa de nuestros derechos, y vamos a organizar y vamos a coordinar con los diferentes sectores para poder conformar una coordinadora, para poder conformar un equipo, un bloque que realmente haga la defensa de esto, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buenas noches, con su permiso. Soy Moisés Cariconde, secretario permanente de la Confederación Universitaria de Docentes. Con el permiso del licenciado Juan Carlos Poveda y con la venia del licenciado Juan Carlos Salinas, secretario ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes, voy a darles un panorama sobre la propuesta que la Confederación Universitaria de Docentes ha elaborado. En primera instancia, esta comisión ha elaborado un proyecto, posteriormente ha sido tratado en la Confederación de Docentes a través de una conferencia de docentes a nivel nacional. Este documento también fue presentado al sistema universitario en una conferencia nacional de universidades. En este momento, el documento que vamos a mostrar de forma resumida es ya parte del sistema de la Universidad Boliviana. Entonces, es eso lo que voy a mostrarles. Bien, podríamos empezar diciendo que, ahora que el tema está vigente, no a la jubilación forzosa a los 65 años. Creo que esa es la idea central en este momento, porque fíjense, esta propuesta de jubilarnos de manera obligada a los 65 años agrede los derechos de todos los trabajadores, activos y pasivos. Agrede también la constitución política del Estado. Diríamos que es anticonstitucional. Por otro lado, como antecedente podemos mencionar que hay una sentencia constitucional, la 1035-2014 del 9 de junio, que rechaza cuando se pretende jubilar a los fiscales del país a los 65 años. Básicamente dice la sentencia que se debe retirar la frase haber cumplido los 65 años. Esa frase, esa oración debe ser retirada de ese proyecto. Entonces, con ese rechazo, además de tener un antecedente ya legal, tenemos a la Constitución Política del Estado, y creo que esta propuesta que se está generando a nivel nacional tiene para nosotros, desde nuestro punto de vista, todas las de perder. Bien, lo que pasa es que la Ley 065, como ustedes saben, periódicamente debería modificar los límites inferior y superior de la renta solidaria. Sin embargo, por debajo aparece una disposición adicional única que dice: con el objeto de coadyuvar con la preservación de la salud y bienestar de la población adulto mayor, los asegurados dependientes que tengan 65 años o más de edad y cumplan requisitos establecidos en la ley número 065 se acogerán y ejercerán el derecho a una pensión de vejez o pensión solidaria de vejez en el sistema integral de pensiones. 2. Los asegurados dependientes señalados en el parágrafo precedente para su conformidad laboral a solicitud expresa del asegurado podrán someterse a un examen médico de aptitud física y mental a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional, el cual evaluará el estado de salud del trabajador. Parágrafo 3. Se encuentran exentos de la aplicación del parágrafo 1 de la presente disposición las autoridades electas, designadas y de libre nombramiento. Así dice esa disposición adicional. Pero podemos ver, por ejemplo, cuando dice el término se acogerán, parece imperativo, ¿no es cierto? Es que nos están queriendo obligar a acogernos a la jubilación. Y es imperativo, y eso está explicado, digamos, y genera una obligación. Creo que ese parágrafo contradice, digamos, la esencia inicial, donde la jubilación es un derecho.
nunca ha sido una obligación, es un derecho, siempre ha sido así y es independiente de la edad. Lo que pasaba es que en el anterior sistema todos esperábamos tener 55 años y después acogernos a la jubilación. ¿Por qué? Porque después a los 65 años nos jubilábamos con el 100%. Y entonces, después de haber dado nuestra fuerza laboral, todos estábamos y nos preparábamos para una especie de jubileo. Íbamos a, de alguna manera, disfrutar lo que habíamos trabajado durante toda nuestra vida. No era obligatoria nunca, siempre ha sido un derecho. Entonces, por ese lado, creo que la situación es clara. Ahora es diferente. Nadie se acoge a la jubilación porque las rentas de jubilación son paupérrimas. El trabajador, si solicita, tendría un examen médico que le permitiría seguir trabajando, de lo contrario será desafiliado laboralmente por su edad. Eso dice en el parágrafo 2, eso es lo que da a entender. El trabajador solicita, entonces tiene que solicitar. Si le sale favorable su examen médico, posiblemente se quede. Si le sale desfavorable, seguramente se tiene que retirar. La idea sería, aprovechando la redacción de este parágrafo, no solicitar ese examen. ¿Y qué sucede? Porque no dice nada sobre eso. Si el trabajador no solicita, no tendría que pasar nada, ¿no es cierto? De acuerdo a la redacción. También está así. Y en el parágrafo 3, interesante, ¿no? Los que hacen las normas, las leyes, se protegen. Hacen una excepción. Hacen una excepcionalidad sobre quiénes pueden acogerse a eso. Para empezar, las autoridades electas, que son los políticos. Luego, las autoridades designadas por quienes, por las autoridades de turno, por las que están en ejercicio de poder, y los de libre nombramiento. ¿Quiénes? Aquellos que han sido nominados a dedo, ¿no es cierto? Entonces hay una protección que parece contraria inclusive, y aquí genera una especie de una ley para unos y otra ley para otros. Parece que hay ciudadanos de primera y de segunda, ¿no? Unos que van a tener una protección y otros que no. Entonces esta ley está completamente lejos de lo que debería ser en un estado como el que esperamos vivir. Bien, continuando, los trabajadores, el trabajador boliviano decide no jubilarse a pesar de los requisitos normativos porque las pensiones y rentas son paupérrimas. Comparadas aquí al salario diferencial del trabajador. Normalmente esto fluctúa entre 18, 20, más allá el 25% de su salario diferencial. Entonces, ¿quién podría intentar pensar y todavía querer jubilarse? Creo que nadie. No es lo mismo que en el pasado. Jubilarse con 100% no es lo mismo que jubilarse con el 20%. Por eso yo decía, esto del tema de la jubilación es independientemente de la edad. No depende de la edad, depende del monto de la renta de vejez, depende de con cuánto te vas a jubilar. Ya les decía, en el pasado todos esperaban tener 55 y jubilarse con el 100%. Ahora no, nadie. Entonces, esta ley vulnera la Constitución Política del Estado en los artículos 46, 48 y 49, además del 410, que dice que todos debemos cumplir y acatar la Constitución Política del Estado. Cuando digo todos, precisamente me refiero a que no debería haber ciudadanos de primera y de segunda. Si se hace una ley, debería ser para todos. La Confederación Universitaria de Docentes presenta una alternativa, que ahora lo vamos a detallar, pero entendemos también que en este momento hay otras propuestas y que las vamos a ir analizando de a poco. Lo primero que podemos ver es este estudio de una consultora, Melinsky, realizada en el 2013. En estas curvas claramente se observan que los trabajadores, inclusive teniendo 70 años, aún permanecen en sus fuentes de trabajo. Ellos
pensaban que a los 58 la gente iba a jubilarse, pero de todas maneras el resultado real no es ese. Hablando un poco del tema de la probabilidad de sobrevivencia o la esperanza de vida, utilizando los datos del censo del 2010 proporcionados por el INE, hemos encontrado estos resultados. Por ejemplo, el 57.44 fallecen al cumplir entre 50 y 59 años. Entre 80 y 84 años fallece el 95% ya de la población. Y más todavía, entre 85 a 89 fallece el 97%. Solamente el 3% de esa población permanece viva. Entonces, la idea de estos datos es ¿de dónde aparece eso que tenemos que vivir hasta 111 años? ¿Quién lo puso? ¿Por qué utilizaron este dato? Lo que se tiene es que es un dato que proviene del extranjero, de Colombia específicamente, y que se ha insertado. ¿Dónde se ha insertado? En alguna fórmula de alguna resolución que enseguida les muestro. En este momento la esperanza de vida es de 74.5 años en el país. Y si uno se jubila a los 60 años, ese trabajador tiene una expectativa de vida de 15 años más, ¿no es cierto?, según esos datos, esas correlaciones. Creo que es importante tomar esos datos porque ¿de dónde vamos a sacar energía para vivir 111 años si los datos muestran completamente datos contrarios, información diferente? Bien, y aquí está esa fórmula. Está una resolución administrativa, la número 132 del 2013, y está plasmada en un documento que se titula Fórmulas para el cálculo de pensiones de jubilación en el Seguro Social Universitario. Y aquí está ese número, es 1332, está en meses, si eso se divide entre 12 sale 111 años. Entonces esta formulita que contiene ese número sirve para calcular el capital necesario unitario por pago de pensiones. Este resultado además todavía va a ser tratado por otras operaciones numéricas para el cálculo al final de la renta de vejez. Fíjense, hay sumatorias, hay productos, es una multiplicación de sumatorios y productos, y los datos, las variables, ¿quién los tiene? Seguramente antes los tenía la AFP, ahora lo debe tener la gestora, y no sabemos exactamente si se están utilizando estas ecuaciones y cómo se los calcula. ¿No es cierto? Porque todavía hay muchos vacíos sobre este tema. Pero aquí está, existe y está en este documento, que es utilizada por la gestora en la actualidad para el cálculo de la renta de vejez. Existe ese número de 111. Estamos obligados a vivir hasta 111 años, entonces. Bien, pero en este momento también hay alternativas, hay 3 propuestas alternas que se están manejando más allá de la propuesta de la ley 035. Por ejemplo, podríamos tener, después de la ley 985, la propuesta de la ley 035 de 23-24, que es propuesta por el gobierno, la propuesta de la Asociación de Jubilados y la propuesta de la Confederación de Docentes. ¿Ya? Y antes de entrar a esta relación, a ver por dónde nos estamos aproximando entre las instituciones que hemos trabajado sobre estos temas, tal vez vale la pena hacer las siguientes consideraciones. La propuesta de la CUT, además de buscar ampliar la cobertura del Fondo Solidario, toma como base parámetros de actualización anual automática que entre ellas están, por ejemplo, el salario mínimo nacional. Es un parámetro referencial que hay que utilizar, ¿no es cierto? Y nos puede servir para calcular los límites solidarios inferior y superior, de tal manera que el momento en que cambie el valor del salario mínimo nacional, automáticamente cambien también los valores de las rentas solidarias. Entonces tenemos que tener un punto de referencia.
Y yo creo que es importante. Aquí nosotros partimos con el 35% del salario mínimo nacional, que en este momento es 2.362 bolivianos. Y luego hacemos proyecciones para adelante. Entonces, vuelvo a decir, la pensión de vejez, si cambia el salario mínimo nacional, cambia automáticamente cada año. Ya no va a estar a criterio, digamos, de algún gobierno de turno o de algún ministerio. Y eso es lo que hay que generar, que no estemos todos los años en luchas permanentes de este tipo y generemos un proyecto de tal manera que sepamos al año cómo va a ir la proyección de nuestras rentas de vejez y en particular la renta solidaria. Otro tema que está vigente es que en esta época los que están a punto de jubilarse son aquellos que estaban o pertenecían a la generación sándwich en 1997. En 1997 muchos no pudieron jubilarse por la falta de edad y se usaron dos fórmulas, una fórmula para asignarles un monto global y otra un monto mensual. Ya. Después decíamos, en 1997 esas fórmulas que se han aplicado parecían buenas, porque en el 1997 el salario mínimo nacional era de 240 bolivianos. En la actualidad es 2.362. Si habríamos hecho el mantenimiento de valor de esos 240 bolivianos o de ese monto que nos asignaron en 1997, que parecía bien por entonces, en este momento tendríamos que tener 10 veces más en monto como resultado del trámite de compensación de cotizaciones. Y creo que ese es un derecho también y hay que exigir que haya de alguna manera una reposición o una actualización, porque es importante. Nosotros hemos aportado al sistema anterior, al sistema de reparto, con la idea de que ese dinero iba a ir creciendo a través de sus rendimientos, o por lo menos manteniendo su valor. Pero eso no ha sucedido, se ha reducido en 10 veces más y eso es importante señalarlo. Por el otro lado, hay estudios, por ejemplo el del compañero Gustavo Rodríguez, que dice que cuando un jubilado fallece, por lo menos el 30% de su capital acumulado se queda en la AFP, bueno, ahora en la gestora. Él calculaba considerando esperanzas de vida. Si tenemos un jubilado a los 60 años, entonces ¿cuánto de platita se lo guardo para pagarle hasta los 111 años? Si el jubilado ya tenía 70 años, ¿cuánto de platita se lo guardo para pagarle hasta los 111 años? Pero como fallecía a los 85 años más o menos, se quedaba alrededor del 30%. Hay otros cálculos, hay otros modelos de cálculo. Por ejemplo, si hacemos un cálculo de manera individual, si hacemos un modelito de cálculo considerando un modelo individual y hacemos el tratamiento como en el banco, nosotros nos prestamos del banco y para pagarle, si solamente le pagamos el interés, seguimos debiendo el total de la deuda. Sigue el 100% como deuda, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pagar, además del interés, un poquito más para que el capital vaya disminuyendo. En este caso es al revés. La AFP, ahora la gestora, nos debe. Si nos paga solamente nuestros intereses, entonces el capital nuestro sigue completo en la gestora, ¿no es cierto? Pero si nos pagan un poquito más de la rentabilidad, seguramente eso va bajando, pero muy lentamente. Utilizando ese modelo, se encuentra que alrededor del 50 al 60% de nuestro capital acumulado se queda en la gestora cuando nosotros seguramente fallecemos. Esas cosas son graves y no las podemos recuperar, se queda. Por eso también estamos planteando que esta cantidad pueda ser heredable, que nosotros decidamos a quién podamos heredar lo que nos queda todavía de nuestro dinero, ¿ya?
Y aquí están algunos datos también sobre los porcentajes del salario cotizable. Esto lo voy a pasar de manera rápida. En las tablas, todas las propuestas presentan hasta el 70%. Nosotros creemos que a partir o hasta los 35 años debería ser por lo menos el 75% respecto del salario referencial. Aquí están las curvas que, digamos, diferencian un poco las posiciones de cada una de las instituciones. La primera muestra la propuesta de la ley 985, que es la de abajo, la de azul, es la más baja. Luego está la propuesta que se está manejando ahora, es esta la lila, y tiene una subida, por ejemplo, hasta 5.200, ¿no es cierto? Y aquí está más arriba, pero bajo el mismo esquema, la propuesta de los compañeros jubilados. La CUT propone que más bien tenga una linealidad, que tenga una concepción lógica. Yo no sé por qué hasta cierto lugar, hasta los 15 años es una línea recta, luego se divide en dos, pero más allá tiene una pendiente diferente, la recta, no sé a qué obedece. Todas estas cosas tienen que tener un respaldo lógico. Entonces nosotros partimos del 35% del salario mínimo nacional y en el peor de los casos un jubilado debería ganar el salario mínimo nacional después de haber cumplido un trabajo de 35 años. Y como máximo 5 salarios mínimos nacionales. Entonces abrimos la brecha y permitimos que todos, en su mayoría, ingresen. Con esta propuesta, por ejemplo, entrarían inclusive colegas o compañeros que ganen alrededor de 16.000 bolivianos. Como el salario mínimo nacional se va a ir actualizando automáticamente con el tiempo, con esta propuesta todos entraríamos a ser parte de la renta solidaria. De tal manera que al final el modelo de gestión sería que una parte individual como producto del capital acumulado y otra parte de reparto. Sería un sistema mixto. Creo que es importante que esto se tenga claro. Bien, aquí hay algunos valores. Decíamos que la propuesta de la CUT parte del 35%, que es 826 bolivianos, luego es una línea recta que pasa hasta 2.362 bolivianos a los 35 años, es lo mínimo que puede tener un trabajador después de 35 años de trabajo, y la otra recta, la curva superior para el solidario, alcanza a 11.810, que son 5 salarios mínimos nacionales. Pero alguien diría, eso es difícil, no se va a poder. Se necesitaría más financiamiento. ¿De dónde van a sacar la plata? Como a veces siempre se plantean, quieren jubilarse con el 100%, ¿de dónde van a sacar la plata? Esa es la pregunta técnica siempre vigente, ¿no es cierto? Pero podríamos comentar un poco sobre las fuentes de financiamiento. Una, ya les he dicho, todo el dinero que se queda en las AFPs después de que los jubilados fallecen, está ahí. Por eso la cantidad de dinero que se está manejando ahorita la gestora es muy grande, es muy elevada. Es una fuente. La otra fuente es que el financiamiento de la parte patronal sea del 4%. La otra es que hay que modificar la tabla de aportes. Hasta ahora solamente tenemos 3 tablas. Tres niveles. Fíjense, los que ganan por encima de 13.000 tienen que aportar el 1%, los de 25 el 5%, los de 30 10%. Nosotros proponemos que haya 6 niveles, pero de alguna manera lógicamente correlacionados, porque fíjense, el que gana por encima de 13.000 aporta el 1%, el que gana de 25 para arriba el 5%, 5 es 5 veces más que 1, pero 25 no es 5 veces más que 13. Entonces, ¿de dónde han sacado esas correlaciones, esas relaciones? Parecen números mágicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es importante? Aquí nosotros partimos de 3 salarios mínimos nacionales y hacemos unos blancos de clase, cada 5.000. 7.000, 12.000, 17.000, 22.000, 27.000, 32.000 bolivianos. El que gana por encima de 7.000 sería 1% que aporta, el que gana de 12.000 para arriba, 4%, y el que gana por encima de 32.000, 16%. Obviamente hay que aclarar aquí que no es el 16% de su salario,
es de la diferencia que hay entre su salario y el monto que está percibiendo. Por ejemplo, si hay alguien que gana 20.000 bolivianos, tendría que aportar el 7%, pero de la diferencia que hay de 20.000 entre 17.000, o sea, de 3.000 bolivianos. Solamente de las diferencias son los aportes. Eso es importante señalar. Entonces, esto tiene una también relación lineal. Obviamente, esto va a cambiar. ¿Cuándo? Cuando se modifique el salario mínimo nacional, porque todo está en base al salario mínimo nacional, 3 mínimos salarios nacionales. Si este año se modifica, que sí se va a modificar en el mes de mayo, supongamos que es 2.500 el salario mínimo nacional, este valor de 7.086 cambia a 7.500 automáticamente y los blancos de clase suben automáticamente. Y entonces todos entramos bajo esta lógica. Bien, para finalizar les puedo mostrar este detalle que es la evolución del Fondo Solidario. Se esperaba que la evolución sea por las barras azules, sin embargo, en la realidad hay un acúmulo adicional excesivo que llega a doblar, por ejemplo, fíjense en el dato del 2022, es por eso que sí hay fondos disponibles, sí se puede hacer avanzar la propuesta del acuerdo. Y finalmente, permítanme presentarles a la Comisión de Seguridad que ha trabajado en este tema, al licenciado Carlos Salina, Juan Carlos Poveda, mi persona, Miguel Soriz, nuestro colega Alberto Bonadona, Rogelio Espinosa y Adolfo Guerrero. Yo les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés, por la excelente presentación. Vamos a pedirle, por favor, al magíster Óscar Heredia, rector de la UNSA, que pueda dar sus palabras en la ocasión de este foro. Agradecemos nuevamente a la UNSA por ser anfitrión de este importante evento, que en realidad es el inicio de una serie de acciones que tenemos que impulsar como organizaciones de trabajadores, de jubilados, de activos, de pasivos, para ir forjando estos cambios que estamos indicando. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto de estar con ustedes aquí en la Universidad Mayor de San Andrés para tratar un tema tan importante, que en realidad es nuestro presente y es nuestro futuro. Creemos que este tipo de actividades académicas, institucionales, generadas por nuestros propios colegas, amigos, docentes, es importante para poder dar una señal de lo que podemos hacer para luchar dentro de nuestros derechos. La Universidad Mayor de San Andrés ha tomado una posición institucional. Nosotros rechazamos la jubilación de los 65 años y hemos ido a expresar lo mismo a la propia Comisión de Planificación, conjuntamente el dirigente y otro, Carlos Salinas, y otros docentes y otros representantes de las universidades. Por eso es importante, pero no podemos dejar de lado que los trabajadores que no sean universitarios estén también afectados por esta política. Nosotros estamos defendiendo, rechazando la jubilación de los 65 años y defendiendo los derechos de todos los trabajadores, porque los trabajadores que están en el ejercicio lo que están haciendo es cuidar, trabajar para su familia. Por lo tanto, la Universidad Mayor de San Andrés y todo el sistema está defendiendo a la familia boliviana, a todo el conjunto de los trabajadores bolivianos que nos vemos afectados por ello. Creo que este tipo de actividades importantes deben ser con mayor frecuencia. Por eso yo quiero felicitar a quienes han organizado, a Federico, quien me ha invitado, a Carlos Salinas como representante de todos los docentes de Bolivia y a todos los colegas que han participado en este tipo de comisiones para hacer una propuesta. Pero ahora se trata de rechazar contundentemente la ley que nos obliga a jubilarnos a los 65 años. Y lo hacemos con convicción. Nosotros como Universidad Mayor de San Andrés hemos salido a una marcha como una marcha institucional. En algún momento nos hemos reunido autoridades y les he pedido que hagan lo mismo. Y debemos seguir trabajando en esa misma línea. Porque no nos pueden comparar un trabajo ya más específico en la universidad, porque es un trabajo intelectual. Yo la otra vez estuve en un acto protocolar con el embajador de Corea
y me dice, y le digo, ¿y a qué edad jubilan a los docentes universitarios? ¿Y a qué edad jubilan a los trabajadores de forma tradicional? Me dijo, en las universidades se jubilan entre los 75 años. Pero se jubilan de buena manera como los otros trabajadores. Eso es lo que tenemos que tener. Defender nuestra dignidad, defender el futuro. Si nosotros nos retiramos de algún trabajo, tenemos que vivir dignamente, debemos acabar nuestra vida dignamente, debemos también apoyar, porque no todos que tenemos una edad que de repente nos llegue para jubilarnos, solo vivimos para nosotros. Muchos asumen roles también de padres y madres a esas alturas y tienen a cargo muchas personas. Por lo tanto, la posición universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés es rechazar la jubilación a los 65 años de forma contundente. Así que esa es la voz oficial de la Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias y bienvenidos y felicidades a quienes han organizado este evento y a quienes van a seguir exponiendo esta temática tan importante que nos abre los ojos y debe permitirnos abrir los ojos a todos los trabajadores. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, muy pesado esto. Bueno, ahora entonces le pedimos a Federico Celada, que es investigador de la organización Flora Tristán, con quien hemos elaborado la cartilla que tienen en sus manos. Es un esfuerzo de querer popularizar estos términos, de poder llegar a los sindicatos, a las organizaciones que no están muy familiarizadas con todos estos términos, ¿no? Porque ustedes saben que, como presentó el compañero de la CUT, hay muchos términos que muchos ni los conocen ni los entienden. Entonces, ahora le pido a Federico que nos explique un poco el contenido de la cartilla y el objetivo. Gracias. Buenas noches. Primero saludar a las autoridades, también a los representantes de los distintos sectores, a los distinguidos colegas, damas y varones que están presentes, y a los amigos todos. Un gusto estar con ustedes. Estamos con expertos en pensiones, el licenciado Alberto Bonadona, que justamente involucrado muchísimos años en el tema. Está también Carlos Calle, un amigo con el que hemos estado debatiendo, analizando esta temática. Y pues bueno, este es un momento importante para nosotros porque estamos hablando de un tema que le involucra a todos los trabajadores. Todos en algún momento tenemos que jubilarnos. Sin embargo, la preocupación, como se ve, no es digamos, la más masiva, ¿no? Se ha convocado a algunos otros compañeros, a otros docentes, pero la preocupación por el tema de la jubilación en sí misma parece que es cuando estamos a punto de jubilarnos, ¿no? Este es el problema de siempre. Y aprovecho para leer algo mientras me conectan la proyectora, por favor. Esto lo escribió Gustavo Rodríguez. Dice: gracias, muchas gracias por todo y por tanto. No sé, bueno, esto lo escribió más o menos 2 meses antes de su fallecimiento. Dice: no sé, no se puede saber cuándo el cáncer que me afecta recrudecerá, pero lo conseguido hasta aquí, más tiempo de vida, para mí significa más tiempo para insistirles que aporten al fondo de pensiones, si es que no lo hacen ya. Más tiempo para pedirles que defendamos la seguridad social, muy descuidada y dañada en los últimos 15 años. Más tiempo para que trabajemos por la cada vez más urgente reforma del sistema de pensiones. Más tiempo para cultivar con ustedes un horizonte político que, basado en la racionalidad y la ciencia, enfrente de raíz la explotación laboral y la pobreza existentes en nuestro país. En definitiva, para mí significa más tiempo para convocarles y pedirles, a tiempo y a destiempo, como aconsejaba San Pablo, que se involucren en estos temas y asuntos que considero esenciales para sacar al país adelante.
Por ello, porque gracias a su acompañamiento y apoyo he conseguido más tiempo de vida. Quedo muy agradecido. Entonces, él nos ha dado la orientación de lo importante que es luchar por esto, ¿no? Aunque la mayoría no lo entienda, no esté comprometida, no asuma el rol, es fundamental que nosotros modifiquemos esta situación, impulsemos la conciencia en nuestros compañeros de clase, en los compañeros trabajadores, y logremos avanzar en esta reforma que como tarea nos ha planteado Gustavo. Nos propongamos una pequeña actividad, ¿sí? ¿Quién sabe lo que dice el artículo 19? Artículo 19 de la ley 065. Pero, ¿por qué les planteo la pregunta y por qué es relevante para este evento? Resulta que el artículo 19 dice con precisión, vale la pena esta precisión: el órgano ejecutivo, reitero, el órgano ejecutivo podrá actualizar cada 5 años los montos correspondientes a los límites mínimos y máximos solidarios establecidos en la presente ley. A ver, ¿a qué me refiero? Son 4 órganos del Estado. Primera cosa, son 4: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. Bueno, ustedes saben, los 4. Dice aquí, no dice el órgano legislativo, dice el órgano ejecutivo. Que bueno, ahora sí estamos muy cerquita. Entonces, a lo que me refiero es que, ¿de quién es la obligación de modificar los límites? Del órgano ejecutivo, ¿no? Ahorita lo vemos en pantalla. Lo he subrayado para que lo podamos establecer. Y entonces, ¿por qué es el conflicto? El conflicto nos ha generado el propio gobierno, que su obligación, dada por ley, porque las autoridades tienen obligación de cumplir la ley, lo pasa al legislativo, ¿no? Y tenemos la ley, el proyecto de ley 035 en este momento, la 395 antes, 035. Pero y la ley dice otra cosa, dice que la obligación la tiene el Poder Ejecutivo, no el Poder Legislativo, ¿me entienden? Entonces, a partir de eso estamos conflictuados. Por tradición, error, omisiones muy propios de este país, este artículo no se cumple. En la primera y segunda actualización fueron por ley, pero nadie ha derogado la 065. Por tanto, de acuerdo a la 065, debería haber un decreto supremo que dice, bueno, los nuevos límites son tal y tal. Listo, se acabó. Eso sería. Pero nos están haciendo pelear. Y dicen, el Parlamento no quiere que los jubilados tengan estos límites. La oposición, la vieja y nueva derecha, etc. Y a eso se suman algunos compañeros, y eso es penoso. Deberíamos restregar en la cara al gobierno de que esta es su obligación, por ley, del Poder Ejecutivo. El órgano ejecutivo podrá actualizar esta norma. Entonces, fíjense, en este marco, lo que está pasando es que estamos conflictuando el país por visiones. Frente a estrechez de miras hay visiones. La visión del gobierno, en mi criterio, fascista, porque dice, y plantea un proyecto caníbal, ¿no? Dice, se acabó con los ancianos, con los mayores, hay que dejarlos de lado y que pasen a ocupar los puestos otros grupos laborales. Los jóvenes, ¿no? El canibalismo social. Los jóvenes que ocupen los puestos de los mayores, ¿no? ¿Estamos, no? Algún problema. Entonces, miren, esa es una política fascista. En Alemania, a los que tenían problemas, a los que tenían problemas de discapacidad, los asesinaban. No sé si ustedes han sabido, pero las primeras cámaras de gas han sido utilizadas para los que consideraban deficientes sociales, ¿no? Entonces, estos canibalismos se están presentando. Nuestra tradición, al revés, habla de derechos laborales. ¿Cuáles son los derechos?
que una persona tiene derecho al trabajo. Este es un derecho fundamental permanente. No puede haber discriminación por color de piel, por sexo, ni por edad. Este es definitivo. Nosotros venimos de esa tradición de derechos, al punto de que incluso, y aquí dice, bueno, en la ley dice, si los de 65 años ya no cumplen el requisito de trabajo porque son discapacitados, ya no pueden trabajar. Pero hay otra norma que dice que los discapacitados, más bien a las entidades públicas y privadas, el Estado les obliga más bien a ser contratados. Entonces, claro, los discapacitados mayores, o sea, yo me vuelvo ciego a los 65 años y ya no puedo trabajar. Yo me vuelvo cojo o tengo dificultades de movimiento y ya no puedo trabajar. ¿Es así? Se dan cuenta que lo que está enfocando el gobierno es una política bárbara, una política cavernaria, ¿cierto? Bueno, vuelvo entonces y planteo lo siguiente. No podemos pelear entre trabajadores, lo que ha planteado Alejandra al principio. La unidad entre trabajadores es fundamental. Aquí tenemos que resolver los problemas entre trabajadores y en el marco de principios, no estrechez de mira. Está mal, y eso es una crítica también, decir, si dejan de lado los 65 años, ya, ni modo, ahí nos quedamos y la movilización para. No es correcto, porque en realidad aquí hay un problema de fondo, y el problema de fondo es que las jubilaciones son paupérrimas. Ese es el problema de fondo. Y por eso nos aferramos los mayores a seguir trabajando, pues. ¿Cuántos de nosotros decidiríamos salir de esos puestos de trabajo si hubiera una pensión digna de vejez? Entonces, para eso hemos escrito este texto. Se llama Lineamientos para impulsar la reforma del sistema integral de pensiones en Bolivia. Bueno, he empezado por otro lado, mil disculpas por el tema tiempo y porque había dificultades, pero ahora sí. Hemos hecho un poquito de historia y yo no voy a repasar este texto. Me parece que es un texto relativamente sencillo, pero va metiendo ya conceptos técnicos, aspectos de cómo se enfoca la ley y todo, porque necesitamos cambiar esta norma. Y para cambiarla hay que conocerla, ¿no? Entonces hemos dado un poco de aire y hemos hecho un planteamiento histórico, hemos hecho qué avances legales hay a nivel internacional, los datos de jubilación en el mundo y las brechas de género, sobre todo las mujeres en Bolivia son las afectadas. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando los sectores de trabajadores se juntan o se casan, las mujeres de bajos ingresos deciden trabajar en lo que llamamos la actividad informal, ¿ya? Entonces, este es un subrayado. Entonces, yo voy a cuidar a la guaguita, dice la señora de Pollera o la señora del pueblo, y tú anda a buscarte un empleo. Entonces, el varón consigue puestos de trabajo con la posibilidad de jubilación. Las mujeres no. Como están en una actividad comercial, etcétera, informal, mientras cuidan a la guaguita, lo que están sacrificando es su jubilación. Por eso, en las estadísticas, la gran mayoría somos varones los que nos jubilamos y la gran minoría son las mujeres. Al final, las mujeres están perdiendo el derecho a la jubilación y eso es complicado. Claro, no pasará eso con los sectores profesionales, pero pensemos en las amplias mayorías del país, ¿no? Las señoras terminan siendo dependientes de los hijos y ojalá que los hayan educado bien y todo para que los sigan manteniendo, o si no, están en una situación realmente precarísima, ¿no? La realidad de las pensiones en jubilación en Bolivia es otro acápite. Hemos dado datos socioeconómicos de las personas adultas mayores, los fundamentos del sistema integral de pensiones y las principales deficiencias que tiene este sistema, ¿no? Que son varias, entre las que resalta, por supuesto, que son demasiado bajas. Al principio la ley 065 decía 70% del salario mínimo nacional, ahora está por menos del 35%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los planteamientos hacia la reforma del sistema integral de pensiones en Bolivia? Tenemos un contexto sociopolítico legal del CIP y de esto hemos sacado el enfoque social individualista que nos plantearon la política neoliberal. Nos dijeron,
ahorrate desde muy joven con tu dinero y cuando seas mayor, cuando seas viejito, te vamos a devolver el dinero, además capitalizado, o sea, con rentabilidades, y de acuerdo a cómo te ahorres, vas a vivir feliz. Mucha gente se compró la idea, mío de mí, mi dinero, y vas a la gestora, antes ibas a la AFP y te dan tu extracto. Ah, ya. Y vas a la gestora y te dicen 200.000, 500.000, 700.000 bolivianos, y dices, wow, esa plata nunca vas a ver. ¿Cuánto es tu jubilación? 3.000 bolivianos, 2.000. Sí. Y entonces, realmente la situación es un engaño, pues. Hemos puesto en el texto alguna referencia de alguien que se jubiló con el sistema, incluso con algo del solidario, y tiene el 21%, no exageramos, 21% de su referente salarial. Eso le pagan de pensión de jubilación. Justo con este sistema. ¿Cuánto pagaban antes? Nuestros antepasados trabajadores ganaban el 100%, lo han dicho aquí en sala, 70%, 80%. Y de hecho, este remanente que viene del régimen de reparto, porque ustedes saben que el Estado se ha hecho cargo de esto, aquí tengo el dato, enseguida les muestro. Acá está. Miren cuánto pagan en promedio en el sistema de repartos, 3.700 de promedio. No es gran cosa, pero miren el promedio de la capitalización individual más el sistema solidario. Bueno, 2.591, 2.600 bolivianos, promedio, ¿cierto? Entonces, el sistema de reparto quebró, que era corrupto, que... Discurso. La realidad es que los trabajadores vivían mucho mejor y se jubilaban con muchos mejores recursos en el sistema de reparto que en la famosa capitalización individual. ¿Cuál es el problema? Que hay bueno, en física o en cósmica, el agujero negro. ¿Cuál es el agujero negro? Que todo lo que ahorramos durante toda la vida no va a nuestros bolsillos ni a un lugar escondido, va al sistema financiero. Y como en el sistema financiero no nos pueden hacer altos riesgos, nos terminan pagando 1%, 2%, 3%. Y ahora, como gran cosa, como gran mérito, el gobierno dice que nos paga 4% anual. 4,08, 4. Esta es la realidad. O sea, el agujero negro es que servimos para otros propósitos. Le damos por obligación a la gestora, y tenemos 100.000, 200, 300.000, 500.000 bolivianos, pero para tener ese dinero no podemos sacar de la gestora o de las AFP, tenemos que ir al banco, y el banco, para cuando tenemos que comprarnos casa, auto, lo que sea, nos va a prestar nuestro dinero, pero no a 1, 2% o 3%, 5, 7, 9, 15, 18%. Nuestro dinero, de los trabajadores. ¿Quién ha perdido? El trabajador. ¿Quién gana? El sistema financiero, las grandes corporaciones, empresariales, etc. Y por supuesto el Estado, que puede financiar sus políticas, etcétera, con el dinero de todos los trabajadores. Tenemos una montaña de dinero, vamos a llegar a los 26.000 millones de dólares, y sin embargo las pensiones son miserables. Bueno, entonces, cuidado, ¿no? El gobierno va a sacar su próximo informe. Miren, hemos alcanzado nueva meta, ya no tenemos 25.000, ahora tenemos 26.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es la pensión? Sigue bajando. Sigue bajando. Y te van a soldar y te dicen, no, pero vamos a subir de 4.200 a 5.200. ¿Por qué? Porque quiere olvidarse, pues lo más probable es que estamos en situación de devaluación. Ustedes saben, el dólar y los precios, el transportista ya está diciendo, ya no quiero cobrar esto, quiero cobrar más, el panadero más tarde, pero tú, lo que ahora parece una ilusión para algunos, 5.200 no va a valer nada de aquí a 1 año, 2 años, pero el gobierno va a lavarse las manos y va a decir, no, yo cada 5 años voy a modificar esta situación. Por eso Moisés, cuando nos exponía, decía, tenemos que ligarnos a algún mecanismo de actualización permanente, por ejemplo, el salario mínimo nacional, cosa que los montos vayan creciendo en función a
no que cada 5 años el gobierno de turno se acuerde y como limosna nos dé, ahora se me ha ocurrido y he pensado, ya no va a ser 5.000, va a ser 5.700. Pero no sirve para nada el dinero. Y está muy, muy por debajo de lo que ganamos los trabajadores profesionales. Los que son trabajadores activos, manuales, tienen por lo menos el sueño de que sus hijos sean profesionales. ¿Y por qué quieren que sus hijos sean profesionales? Porque no quieren sufrir lo que han sufrido pues los trabajadores manuales. Porque quieren que ganen más. Por tanto, todos necesitamos y vamos hacia el progreso. Sus hijos de ustedes también van a ser jubilados en algún momento y no son los enemigos, son profesionales como todos los demás, como los que hemos aspirado, y nuestros padres nos han dicho: estudia, hijo, para que seas mejor que yo. No porque es malo, sino porque es un derecho progresar. Entonces no está mal que uno gane 12.000, 15.000, 18.000 o 20.000, si gana con su esfuerzo, no con política, no porque es amigo del gobierno, sino porque se ha esforzado y es ingeniero, es médico, es profesional, y todo profesional merece y tiene derecho pues a una vida adecuada a sus condiciones de estudio y a sus capacidades. Entonces, nosotros hemos planteado esto, que no lo hemos puesto en el texto, pero que vale la pena reflexionar. Miren, he hecho el cálculo y en este momento no tenemos, como algunos plantean, volveremos al sistema de reparto. 10 personas aportaban por 1. ¿Hay eso? No, no hay eso. En este momento lo que he calculado es 4,41%, 4,41 personas, eso es una estadística, aportarían para un jubilado. Si mejoramos los niveles de rentabilidad, podríamos llegar a 5, porque los informales podrían sumarse al sistema si ven una renta no de 600 pesos, ¿no? De una renta que por lo menos alcance para algo. Entonces, pensando en eso y sumando con esa perspectiva, se puede hacer el famoso, ya no 10-1, que no es posible porque el neoliberalismo nos ha devastado, pero el 5-1. Quiere decir, 5 trabajadores aportan por 1, 5 docentes aportan por un jubilado, 5 trabajadores manuales aportan para su trabajador. Bueno, 50% se podría llegar por este lado. Volver al reparto. Y el 20% tenemos que utilizar lo que ahora tenemos de capitalización individual para consolidar esto, ¿no? En realidad casi nos pagan eso, lo dijo Moisés, 20-25% te están pagando de tu referencia salarial. Bueno, con este sistema de capitalización tendríamos que trabajar esto, pero haciendo lo que yo llamo una ingeniería financiera, cosa que nos alejemos del agujero negro del sistema financiero, veamos otros mecanismos. Es decir, los trabajadores jóvenes, no tanto yo, pero hay jóvenes que cuando entran a trabajar quieren su casa, quieren su auto y van construyendo su vida, y deberían tener posibilidades después de 5 o 10 años de poder sacar algo de lo que están ahorrando para poder comprarse eso, pero a tasas de rentabilidad que ayuden al sistema de pensiones a subir la rentabilidad, ¿se entiende? A subir esta rentabilidad. Entonces, tenemos que buscar mecanismos que nos ayuden en este propósito. Otro elemento, solo de ejemplo. Los bancos se fundan con ¿cuánto? 26, 30, 35 millones de dólares. Los dueños de los bancos aportan ese capital social. Pónganse 30 millones de dólares. ¿Saben cuánto aportamos nosotros los trabajadores? 20, 30 millones. 1.000 millones, 1.200, 1.700 millones de dólares al BNB, al Banco Visa, al quebrado Banco Fácil, ¿no? Somos muchísimo más poderosos en términos de capital que los denominados fundadores. Por tanto, otro elemento, deberíamos ser accionistas del banco, cosa que cuando el banco genera utilidades, esas utilidades deberían corresponder también a gran parte del capital, que eso es nuestro, es de los trabajadores. Bueno, son 2 ejemplos, que habría que trabajar más elementos, lo tenemos, pero digamos para que ustedes entiendan que aquí se pueden hacer muchas cosas, se tiene que mejorar, pero pasa por algo.
¿no? Aquí pasa ¿por qué? Porque en realidad el sistema lo trabajemos entre trabajadores, profesionales, no profesionales, veamos la posibilidad de reconstituir el sistema de pensiones en el marco de nuestros intereses. Ahí está la clave. Entonces, y para cerrar esta idea, separamos lo que son sus límites inferior y superior y le decimos, gobierno, de inmediato, déles esos límites de inmediato, decreto supremo, fírmelo y adelante. No necesita ley, ya les he mostrado que la ley le autoriza. Y al Parlamento decirle, bueno, señores, trabajaremos el derecho de todos, jubilados, activos, mujeres, informales, todos, para hacer un sistema integral de pensiones que beneficie a lo que vamos a hacer todos. ¿Qué vamos a hacer? Adultos mayores. Y el adulto mayor socialmente es considerado un sector vulnerable de la sociedad, porque nos volvemos ciegos, porque nos volvemos más lentos, porque nos aquejan más nuestras enfermedades, etcétera, una serie de etcéteras. Por esa razón nos volvemos un sector vulnerable de la sociedad, por tanto que debemos cuidar como sociedad. Tenemos que cuidar a nuestros ancianos, no hacer como estamos haciendo. Les han quitado su dinero y les pagan limosnas, y claro, ya nosotros estamos fuera y los activos estamos cruzados de brazos porque pensamos que eso nunca nos va a pasar o porque no entendemos el problema. Por eso estas pláticas son importantes. Bueno, miren lo que es esto. Esto es lo que el gobierno está dando. 640, 720 y ahí va subiendo. No llega ni siquiera al mínimo nacional. 35 años de trabajo de los que reciben el límite inferior, y su renta es 1.600, como de 35, es terrible. No sé si alguien podría vivir con 1.600, no alcanza. Hay menos, lo sé, porque con ustedes hemos estado hablando y hay de 600, 800 bolivianos de rentas, de pensiones, es verdad. Pero incluso esto, llegar a 1.600 es demasiado bajo. Esto demuestra, porque estamos hablando en ese límite, estamos hablando de que alguien ha aportado 35 años al sistema, 420 cotizaciones, es toda una vida de trabajo. Y miren esos montos. Pero hacia arriba hay una discriminación, ¿no? Bueno, ahora está en 4.200, lo quieren subir a 5.200 a un sector y a los mineros subirles a 6.000. Un detalle más, los mineros no necesitan trabajar hasta los 35, hasta los 30 llegan a su tope, ¿no? Miren ustedes, a los 30 años de aporte ya llegan a 6.000 bolivianos y de ahí si siguen aportando ya no crece su monto. Entonces, la idea general es que máximo 30 años para ellos. En cambio nosotros, si queremos llegar al límite del límite y con referencias salariales que tendrían que ser 7.423 creo, llegaríamos a 5.200. La propuesta de la CUT es muy parecida a la nuestra. Hay pequeñas diferencias, sobre todo abajo, sobre todo con los sectores de abajo. Bueno, les voy a pasar a eso para ir cerrando y es esto, ¿no? Miren, nosotros estamos planteando no 800 ni 700, sino restituir el 70% del salario mínimo nacional para los que aporten. Que nadie en este país gane menos, o sea, ningún jubilado, a ver, para ponerlo en redondo, ningún jubilado debería ganar menos de 1.653. Primera propuesta, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que hacer un apoyo tripartito, tiene que estar lo que está aportando el trabajador, lo que aporta la patronal y el Estado. Entonces, el monto mínimo para cualquier persona debería ser 1.653 y de ahí ir subiendo, ¿no? ¿Cuándo llegaríamos al mínimo nacional en la propuesta? A los 20 años de aporte. 2.362 a los 20 años, pero a partir de eso ya tendríamos una diferenciación. Entonces la propuesta nuestra es que el mínimo, que es
superior al límite máximo del gobierno. Bueno, estamos hablando de 2.716 a los 25 años, pero ya tendríamos un límite superior de 5.575. A los 30 años el límite inferior está en 3.071 y el límite superior 8.788 y el límite de 35 años de 12.000 bolivianos. Entonces, miren, esto es posible con el mecanismo que les he planteado, ¿no? 50% por reparto y 20% por el Fondo Nacional Tripartito Solidario, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que consolidar en esta discusión entre trabajadores, en este análisis que nos permita llegar al 70% con un máximo de 12.000. Este es el ejercicio. En el futuro, si los trabajadores realmente nos hiciéramos cargo del sistema, podemos hacer estudios matemáticos actuariales, ir mejorando esta situación, pues fantástico. Esto es lo que hemos logrado técnicamente hasta acá, digamos, ¿no? Es lo que se puede hacer, ¿sí? Lo factible. Pero ¿se puede mejorar en el futuro? Seguro. Hay muchos profesionales con más capacidad seguramente que pueden decir esta situación, podemos hacer esta reingeniería financiera, etcétera, pero tratando siempre de la lógica de mejorar el sistema de pensiones para todos. Entonces, la ventaja de esto es que toda esta estructura está ligada al mínimo nacional. Sube el mínimo nacional, subiría todo a estructuras como lo ha manifestado Moisés, 5 salarios mínimos nacionales máximos, 70% del mínimo nacional como mínimo, etc. Entonces iría jalando a todo el sistema. Ya no tendríamos que esperar cada 5 años a que el gobierno se acuerde de que sería bueno mejorar esto, sino que sería un proceso automático, ¿no? Esto es en resumen, bueno, no tan resumen, mil disculpas, lo que hemos planteado con ustedes y para ustedes. Queremos, a partir de esto, como Flora Tristán, como organización de la Seguridad Social, organizar a todos los trabajadores. Se ha invitado incluso a los de la Central Obrera Boliviana, dijeron que no, porque teníamos que invitarle con más de una semana de anticipación, nos dijeron porque hemos presentado la semana pasada. Bueno, pero es nuestra situación, nosotros hemos invitado a todos, o sea, no es que hemos desdeñado, hemos dicho pro gobierno, pro esto, pro aquello, nosotros estamos invitados porque en definitiva queremos discutir con todos, ¿no? De cara a la población, ¿no ve? Entonces, está difícil, porque parece que hay consigna, y eso es muy malo. O sea, nos miramos, pero él gana, pero él está, y él es el otro. La discusión está en un nivel tan bajo que no están discutiendo ni principios, ni proyectos, ni propuestas. Están discutiendo miramientos, ¿sí? Intereses prebendales. Lamentablemente, la dirigencia parece que no está viendo la lógica colectiva que tenemos, sino estamos viendo intereses particulares, etc. Entonces, hay que romper con esto, porque divididos nos van a triturar como lo están haciendo hasta este momento, nos van a aplastar. Los que creen que, no, nosotros médicos y tales sectores nos reunimos y vamos a imponer la anulación de 65 años, si divididos vamos, hasta eso vamos a ser derrotados. Y no porque yo lo quiera, sino porque en realidad sabemos que nuestra verdadera fuerza es la unidad de trabajadores jubilados, de trabajadores activos, pasivos, de trabajadores manuales, intelectuales y de mujeres y hombres. Muy bien. Eso, entonces, para mañana algunos representantes, si tenemos sectores acá, seguramente Alejandra nos va a dar la invitación. Mañana estaríamos con los sectores. Estamos reunidos en la asociación en la Federación de Periodistas de La Paz, aquí en la calle Campero, ¿no? En la calle Campero, casi Prado, ¿no? En el Prado, esquina Campero. Ahí vamos a estar a las 11 de la mañana, entonces va a ser bueno ya para una charla técnica, ver cómo nos organizamos, cómo convocamos a los otros sectores, darnos tareas y trabajar en ese sentido. También hemos invitado, y eso es importante, a los parlamentarios del país. Ojo, a los que se pelean ahí en la asamblea
y les hemos dicho, pero vengan y discutamos con los trabajadores. ¿Hay algún asambleísta acá? Por supuesto que no. Dice que vino un asesor del Senado. Bueno, ya es algo, ya es algo. ¿La palabra o es...? Ah, ya. Pero entonces, quiero cerrar la idea. Hay que discutir con los parlamentarios. Finalmente son los representantes del pueblo. Entonces necesitamos reunirnos a todos ellos y trabajar la propuesta para el beneficio de todos los trabajadores. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, queremos hacer una pequeña ronda de las personas que quieran hacer una intervención cortita, por favor, pase por favor por acá. Sí. No, que pase, es que necesitamos para la transmisión, para la grabación también. Pase, por favor. Hagan una filita ya, por favor, voy a tomar sus datos y unas intervenciones cortitas, lo más corto posible. Las luces nos lo pueden encender, por favor, y apagar el data. Perdón. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pase, por favor. Le pondré esto. Hola, buenas noches. Bueno, primero mi nombre, soy Álvaro González Quint. A ver, yo trabajo en el Senado apoyando a la senadora Silvia Salame. Recibimos efectivamente la invitación de la Confederación Universitaria de Docentes. Llegó a nosotros el día 23 de febrero. Queríamos obviamente agradecerles por la invitación. Estamos presentes justamente para también hacerles partícipes de algo que creo que es importante. En días pasados hemos visto que un grupo importante de personas han estado justamente discutiendo en el piso 16 del Senado estos temas. ¿Qué mensaje puedo darles? Muy breve. El proyecto de ley ha sido repuesto. No fue tratado en el anterior periodo, lo han repuesto ahora, pero está en Cámara de Diputados y ustedes saben lo que está pasando ahí. La senadora Silvia Salame tiene a su cargo el comité se llama Vivienda, Régimen Laboral, Seguridad Industrial y Seguridad Social. Entonces, en algún momento va a llegar el proyecto de ley, entendemos a nosotros, ¿no? Y va a ser, sí, importante que ustedes también puedan conversar con la senadora, porque nos va a corresponder en su momento también hacer un informe al respecto, ¿no? Yo he leído el proyecto de ley, creo que es una preocupación de todos el tema de la edad, pero también hay algo que quisiera decirles ya a título personal. Yo me he vuelto, pues, por cuestiones de salud, casero del Hospital Obrero, y tengo aquí mi file en el Policlínico 9 de abril, y sé de los propios médicos que hay mucha gente que no quiere jubilarse. Quizás sea justo que no lo hagan por el monto de la pensión que recibirían. Pero creo que también hay que pensar en los jóvenes. Creo que hay mucho joven en Bolivia, profesional, que puede y debe empezar a ocupar ciertos ítems que hoy por hoy están como que un poquito cancelados para ellos. No sé. Bueno, ya no somos 4 millones, somos 8. Yo sé, pero creo que también hay que pensar en la gente joven, ¿no? Principalmente la gente joven que tiene también el derecho de empezar a trabajar y aportar también al sistema. Creo que un poco esa es quizás mi reflexión personal. Muchísimas gracias. A la organización que ha hecho este evento tan importante, porque nos permite conocer, profundizar, reflexionar sobre esta situación muy problemática, controvertida, que se refiere a la pensión jubilaciones. Se ha tocado varios puntos de esto. Se ha hablado de la profundidad, de la importancia que son las jubilaciones en este momento, pero algo muy importante, debemos sentirnos orgullosos con el informe que tiene el BID.
de ser un país que ocupa el segundo lugar, en que tiene gente entre los 65 a 79 años aún trabajando, y tener el primer lugar en ser un país en Latinoamérica y el Caribe en que tiene personas de 80 años o más aún todavía trabajando. ¡Qué vergüenza! Esa es nuestra situación. Y hay mucho para hablar, pero no voy a ahondar en este tema en este momento. ¿Por qué? Resulta que hemos pasado de un sistema de reparto a otro sistema de reparto. Antes el sistema de reparto daba y repartía jubilaciones dignas. Y hoy estamos en un sistema de reparto. Hoy el gobierno se reparte el dinero con la gestora de la rentabilidad que trabaja con 25.000 y más millones de dólares. Ese es el reparto. Y para los que aportan y jubilados, ¿qué hay? Se reparte una jubilación indigna. Las cifras son claras, todos lo sabemos, más aún todavía los que estamos jubilados. Por eso debemos luchar todos, como dicen, en unidad, pero sin olvidar a los jubilados, ni en el discurso, ni en la actividad, ni en las determinaciones que se asumen, porque lo hemos visto en la realidad. Hoy hablamos de unidad y ojalá sea una realidad en el futuro. Ojalá sea, decimos, porque vimos que sectorialmente están trabajando muchas organizaciones, y más aún todavía. Solo al licenciado Zelaya he escuchado decir los jubilados. El resto de los proyectos que hay no hablan un recálculo de esas míseras pensiones de 400, 700, 1000 bolivianos que se perciben. Estamos vivos. Hemos aportado, hemos dado nuestra lucha, nuestro trabajo durante más de 35 años. Entonces también merecemos una pensión digna, no en el discurso político, sino en la realidad. Tomen en cuenta nuestro sector. Usted, excelentísimo señor diputado, comparte esta preocupación con sus colegas, que nos escuchen, que no pongan pretextos. También somos parte de este país, los jubilados, los que estamos aportando, los que aportan. También somos parte de este país, vivimos, respiramos y tenemos muchas necesidades, porque la seguridad social no se hace para menospreciar ni para hacer indignas a las personas. Dignidad quiere decir respeto. Respétennos, respeten a los aportantes y a los jubilados. Con esto más quiero decirles, agradecerles a todos ustedes por estos instantes y el eco de este reclamo que llegue a todas las organizaciones. Muchas gracias. ¿Se va a presentar ya? Sí, claro que sí. Hola, tengan todos ustedes muy buenas noches. Creo que hay que valorar de sobremanera que se abran espacios de discusión para que podamos discutir con tranquilidad, con calma, aquellas propuestas que tenemos algunos miembros de nuestras organizaciones respectivas. Estamos de acuerdo con muchas de las propuestas que hace el compañero Zelada, pero queremos aclarar lo siguiente. Primero, la ley 035, y eso tiene que saber el representante del Parlamento, tiene dos propósitos fundamentales. El primero es, evidentemente, evitar que las personas que están ganando más, es decir, los que tienen más de 65 años, se mantengan en el puesto. Es un ahorro que quiere lograr el gobierno porque lo va a pasar al fondo de pensiones. La segunda cosa es que este problema de recaudación no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué aumentan los aportes
A alguien le he escuchado decir al gobierno, en todas sus propagandas tremendas que hace gastando nuestra plata, ¿por qué aumentan los aportes si el Fondo Solidario en este momento tiene superávit? Lo que quieren es tener más dinero para gastárselos ellos en sus propias necesidades, no en las necesidades de los jubilados. Primera cosa. Segunda cosa, yo quiero decirle que la proporcionalidad, y hemos hablado también aquí con Federico, la proporcionalidad no es automática, no es mecánica, no es 10-1 para que se pueda tener un jubilado, no es así. Hay que entender que ha habido un proceso de recaudación de un capital base. Desde el año 1997 hasta el año 2003 se ha recolectado un dinero que ahora ese dinero base llega casi a los 26.000, no, de acuerdo con la gestora, está en los 26.000 millones de dólares de inversión. ¿Qué quiere decir? Que ese es un dinero que nosotros podemos utilizar haciendo un buen rendimiento, logrando buenas inversiones. Lo mínimo, como ahora mismo la propia gestora dice, 4%. Si redondeamos para que no se nos diga está exagerando, etcétera, solamente a 25.000 millones de dólares que se tuviera de capital en este momento, tendríamos 1.000 millones de dólares de ganancia de las inversiones. Más lo que nosotros en este momento los trabajadores activos están aportando, que son más de 1.700 millones de dólares, hacemos pues un capital inicial para poder utilizar, sin tocar nuestro capital base, de 2.700 millones de dólares anuales. Entonces no es automático, estimado Federico, porque hay que tomar en cuenta esas ganancias también, y hay que tomar en cuenta no solamente una perspectiva, digamos, muy mecánica, eso de 10-1, si no, no se puede, no. Hay que ver las circunstancias de la coyuntura también económica y financiera que tenemos como jubilados. En este momento, los jubilados tenemos 10 veces más que las reservas del Banco Central de Bolivia. Y con las reservas del Banco Central de Bolivia estamos viviendo en este momento. Se supone que existe por debajo, y ya sabemos también, además lo han hecho oficial, que están sacando de la gestora para poder pagar sueldos y salarios, porque la gestora les está prestando. Esto no puede continuar. No podemos seguir dando nuestro dinero al gobierno y a empresas que no sabemos si van a rendir o no van a rendir, porque ahí yo creo que más prima la cuestión de la amistad y la cuestión del interés de grupo, y no precisamente un estudio jurídico, técnico y económico, como debería ser. Sabemos eso, cómo está pasando, y si no, les remito a las presentaciones que hace el licenciado Jaime Peñacano, donde establece con claridad dónde está nuestro dinero. Por eso, estimados compañeros y amigos y amigas, quiero decirles que nosotros, primero, no actuamos mecánicamente. Tenemos un estudio matemático actuarial que se ha hecho el año 2007 al 2008 con grandes profesionales de la seguridad social y que tiene vigencia hasta el año 2027. Estamos sacando nosotros un trabajo al respecto para que ustedes, en resumen, sepan lo que dice precisamente ese estudio matemático actuarial. Primera cosa. Segunda cosa, para presentar nuestro proyecto de ley tenemos una exposición de motivos bien definida con datos exactos y además documentados por las rendiciones de cuentas, por los balances generales que han establecido las AFPs. Y finalmente tenemos un proyecto de ley que es completo. Y quisiera que lo lean, por favor. Cualquier persona que desee me puede escribir a mi correo y le vamos a presentar, porque ya se ha hecho público, la mayoría ya tiene. ¿Qué establece eso? Primero, la abrogación de la ley 065, esta ley ya no puede seguir más, ya se ha caído por su propio peso, porque las mentiras no pueden seguir durando más tiempo. Segundo, establecemos
una propuesta de tener una renta igual al 100% del referente salarial de activo para los que se van a jubilar recién o para los que están en tramitación. Y para los jubilados, para nosotros planteamos la reliquidación de las rentas para que realmente se haga justicia. Hemos soportado algunos 10, otros 15, otros 10 años, otros 4 años, etcétera, pero no podemos seguir soportando la miseria. Y por eso planteamos que habiendo recursos económicos se deben reliquidar. Ahora díganme, aquellas personas que hacen su juego, perdónenme la expresión, pero creo que hemos venido a hablar con sinceridad, el juego al gobierno de solamente cambiar los límites superior e inferior del Fondo Solidario. ¿Acaso creen que no se va a gastar en ese salario, por ejemplo, que plantea será de 12.000 bolivianos? O sea, de 5.200 va a subir a 12.000 bolivianos. ¿Con qué fondos? ¿Hay un estudio? ¿Hay una situación técnica para resolver eso? Tampoco sabemos. Pero yo estoy agradecido por la invitación que nos hace Celada de que podamos reunirnos. Nosotros estamos dispuestos a participar de cualquier organización que convoque a la unidad. Y estamos ahí, estamos presentes. ¿Por qué? Porque creemos que la única manera, y esto no lo digo solamente por decir, no es demagogia, sabemos bien, la única manera en que los trabajadores puedan conquistar sus derechos es la unidad. Gracias, compañeros. Anulación. ¿Podemos aprovechar? ¿Cuál es su nombre? ¿Se va a presentar? Nelson Valdés, sí. Va a tener cuidado con el micrófono. Bueno, muchísimas gracias y también agradecer a la Fundación por la invitación. Mi nombre es Nelson Valdés, de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, de la Federación Docentes. Creo que los elementos y los insumos que se han planteado son muy importantes. Tal vez ahí reforzar el criterio de que la seguridad social y en la misma Constitución Política del Estado establece y reconoce como un derecho, no como una obligación. Es decir, que el derecho es facultativo y yo lo puedo exigir, ¿no? Y no me lo pueden imponer a que yo me acoja a la jubilación, ¿no? Entonces eso es un tema de fondo y lo que hacía referencia al colega es de que existen estos preceptos jurídicos, antecedentes jurídicos que ya se han rechazado y existen las sentencias constitucionales donde han rechazado la jubilación obligatoria. Entonces creo que debemos trabajar en esa línea y también los criterios y los estándares internacionales son eso, es decir, generar las condiciones dignas para un retiro progresivo de manera tal que el trabajador tenga los medios que le permitan continuar con la calidad de vida que pueda tener, con el nivel de vida y no así reducir. Por eso que a nivel internacional generalmente los criterios son que el 70-80% de los ingresos más o menos con el cual al momento de jubilarse se quedan. Cambio aquí a la inversa, es decir, nos quieren recortar el 70% y mandarnos a jubilar. Pero el gran problema ahorita es el tema de definir una estrategia para poder incidir en los sistemas políticos para que eviten aquello, ¿no? El gobierno cree de que probablemente pueda conseguir los votos, aprobar y el conflicto se ha terminado. Creo que este tema no se va a agotar con la aprobación de una ley. ¿Por qué? Porque una demanda, una reivindicación tan auténtica y sentida tiene que ser escuchada. No es cuestión de mayorías en el Parlamento. El gobierno puede conseguir las mayorías en el Parlamento. A mí un poco me preocupó la posición, el criterio del asesor de la senadora, y creo que es una senadora de la oposición, ¿no? Si así se piensa en el Senado, no sé cómo andará pensando el oficialismo, ¿no? Entonces, creo que habría nomás que empezar a defender los derechos y no imponerlos como obligación forzosa para poderlos exigir. Es más, no sé qué criterio podrían establecer, cuáles son los límites para decir usted ya no reúne las condiciones, váyase a su casa. Es bastante subjetivo, es discriminatorio y creo que deberíamos trabajar justamente en ello, ¿no? El tema, coincidimos plenamente de que el tema de fondo es buscar una jubilación digna. Si las condiciones fueran favorables, dignas,
Es más, muchos se acogerían en la edad correspondiente. El problema es que aquí ese es un freno. ¿Por qué? Porque no hay las condiciones favorables. Entonces, creo que se debería hacer una estrategia de unidad de la clase trabajadora, porque también la seguridad social se sustenta bajo un principio fundamental, que es la solidaridad intergeneracional, ¿no? Es decir, si bien lo que decía el asesor de que hay muchos jóvenes que necesitan fuente de trabajo, bueno, hay que generar las condiciones. Si el Estado, es obligación del Estado y del gobierno generar las condiciones para todos los sectores, más aún para los sectores vulnerables. Y una persona que llega a esa edad se considera una persona vulnerable. Y es más, si se generaría las condiciones de una jubilación digna, ese sector es fundamental en la sociedad. ¿Por qué? Porque contrata servicios, la prestación de profesionales. Entonces, creo que este es un factor que nos debe unir y no nos debe dividir. Es más, los bolivianos somos un poco contradictorios, tenemos una moneda que desde su fundación casi nos dice la unión es la fuerza, y no lo practicamos aquí. Entonces creo que es importante y ponderar el rol de la fundación, de la organización, de la confederación de docentes, de poder organizar este evento, y esto nos debe llevar básicamente a definir una estrategia para lograr. Creo que las ideas están bastante claras. Uno es el rechazo a la edad, a la obligatoriedad, a que nos quieren imponer la jubilación forzosa. Eso hay que rechazar, y obviamente abrir un canal y exigir al gobierno que se abra un canal de diálogo amplio, democrático, participativo, y que se pueda construir realmente un sistema de seguridad social, un sistema que garantice una jubilación digna, una jubilación justa. Y ahí la clase trabajadora, pues cuando llegue la edad, más bien en vez de que estén esperando los años lo antes posible, uno quisiera tener más bien el tiempo para disfrutar de su trabajo. Entonces creo que ese es un desarrollo muy importante. Nosotros igual estamos atentos justamente a todo ello. Imagino aprovecharía la presencia del asesor del Senado, de que se nos pueda agendar con la senadora para que podamos participar, dar a conocer esto y poder ir incidiendo para poder trabajar. Para mí, básicamente, creo que así el gobierno consiguiera los votos e impusiera su ley, el problema no se ha resuelto. No se ha resuelto, no es cuestión de mayorías, porque si fuese así, la pobreza se podría resolver con un decreto, ¿verdad? Entonces, creo que la clase trabajadora tenemos que estar preparados para todo aquello. Y vuelvo a reiterar, la seguridad social se sustenta bajo un principio de solidaridad intergeneracional, y eso lo tenemos que practicar, ¿no? Muchísimas gracias y hay que seguir adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias por su presencia. Con eso estaríamos concluyendo. Como les dijimos, el objetivo este año es trazar una estrategia, como decía el colega, trazar una estrategia de trabajo con todos los sectores, ¿no? Recogiendo a todas las posiciones, en el marco del respeto de esos principios de la seguridad social, ¿no?